¿Qué pasaría si tus hijos nunca hubieran visto la luz del sol? Esa era la realidad de Michael y Gabrielle, los gemelos del multimillonario tecnológico Richard Hamilton. Durante 7 años vivieron atrapados en una oscuridad impenetrable, donde cada día era igual al anterior. Sin colores, sin formas, sin horizonte. Los médicos habían sido claros, no había esperanza. Pero todo cambió cuando alguien inesperado entró en sus vidas. No era un doctor, ni un científico reconocido. Era una señora de la limpieza de color, invisible para la mayoría, que se atrevió a hacer una simple pregunta. Una pregunta que desencadenó un descubrimiento que nadie había imaginado. Lo que ocurrió después no solo desafió la ciencia, sino que también sacudió los cimientos de una familia marcada por la resignación. Antes de continuar, imaginen un increíble ático en el Upper East Side de Manhattan, con pesadas cortinas corridas, cada borde de la mesa acolchado, paredes silenciosas, porque hacía demasiado tiempo que no resonaban allí las risas de los niños. Richard había gastado $15 millones en cirugías, terapias, equipos, esperanza, solo para acumular montones más gruesos de diagnósticos y un pozo más profundo de desesperación. Desde arriba, los sollozos ahogados de los niños caían como una lluvia constante. Richard se quedó solo en su oficina de lujo contemplando Central Park a través de una ventana. Sus ojos se posaron en las rosas trepadoras del balcón, pero su mente no podía percibir su belleza. Merina, su esposa, había muerto en el parto de sus hijos. Una doble tragedia se cernía sobre la familia Hamilton. Una madre fallecida y 2 hijos condenados a una ceguera total de nacimiento. La empresa de Richard prosperó. Las acciones alcanzaron máximos históricos. Pero esos eran solo números fríos mientras sus hijos permanecían atrapados en la noche. El intercomunicador vibró. Seguridad anunció que una candidata había llegado para una entrevista para el puesto de empleada doméstica. En una casa donde todo funcionaba como un reloj suizo, mantener la casa limpia parecía un engranaje menor. Y Richard también lo pensó. Entró en el gran salón de mármol, en la planta baja. La historia cambió drásticamente a partir de lo que parecía un momento trivial. Isabella Johnson estaba en la recepción, una mujer de color y esbelta con una camisa blanca impecable, vaqueros oscuros y zapatillas viejas recién lavadas. Llevaba una bolsa de herramientas impecable, el pelo recogido hacia atrás y la mirada serena. El guardia levantó la vista, echó un vistazo a su credencial de visitante y murmuró: «La entrada de servicio está por detrás». Una frase que sonaba a procedimiento, pero su aguda microagresión era como un cuchillo. Isabella levantó la cabeza. «Tengo una cita con el señor Hamilton». «Oh, lo siento, señora, ascensor al ático por aquí». Celia Carter, la administradora de la casa desde hace mucho tiempo, recibió a Isabella en un pasillo adornado con óleos y lámparas cálidas. «El señor Hamilton es muy puntual», susurró Celia, «pero esta casa tiene reglas». Isabella asintió, observando con la mirada los bordes redondeados de los armarios, las esquinas acolchadas de las mesas, los pasillos vacíos, todo adaptado para niños ciegos. A ella eso le impactó demasiado. Vio como todas las cortinas estaban selladas, impidiendo la entrada de la brillante mañana de Manhattan. Richard entró, con su traje azul marino impecable, el rostro cansado pero educado. «Gracias por venir, señorita Johnson». Se dieron la mano. Elogió su currículum, y le mencionó por encima todo lo que conllevaba su casa: 3 pisos, 12 habitaciones, la biblioteca y 2 oficinas. Salario de $3.000 a la semana, fines de semana libres. Entonces ella, al ver la situación de Hamilton, accedió al trabajo sin problemas. Ella cuidaba a su hermano menor con baja visión, enseñándole orientación sonora, juegos de pelota ligera, objetos de contraste y diversos juegos para ayudarle. Él murió en un accidente a los 15 años. Y desde entonces, Isabella juró que, si alguna vez tenía la oportunidad de cuidar a unos niños como su hermano, usaría todo lo que había aprendido para que otro niño no creciera solo con lágrimas. Entonces Isabella dijo: «Solo haré mi trabajo y respetaré el dolor de tu familia». Desde arriba, los sollozos de Michael y Gabrielle volvieron a llegar. Richard hizo una ligera mueca y cerró la carpeta. «Puedes empezar mañana por la mañana». Mientras Isabella caminaba por el pasillo, la niñera Marta, una mujer blanca de unos 50 años, vestida con uniforme de cocina, echó un vistazo a su bolsa de herramientas y esbozó una leve sonrisa. «Aquí mantenemos las cosas de cierta manera». La insinuación era muy fuerte. «No cambies nada, especialmente a ti». Isabella le devolvió una sonrisa educada. Estaba acostumbrada a que la pusieran en su lugar en casas como esta, la empleada doméstica. Esa noche, en su pequeña sala de profesores, Isabella abrió una vieja caja de madera, con notas garabateadas de cuando cuidaba a su hermano, una pequeña linterna, algunas tarjetas blancas y negras, un trompo de juguete. Ella lo guardó todo con cuidado. Nueva York era una ciudad donde la luz siempre encontraba grietas.
Quizás en ese rascacielos, encontrara una para que la luz entrara. A la mañana siguiente, Isabella llegó temprano. Celia abrió la puerta de la cocina y ofreció café. Richard pasó junto a ella, con el teléfono en la oreja, y asintió levemente. Isabella preparó sus herramientas, para empezar a trabajar. Pero los sollozos que llegaban del segundo piso la arrastraban como hilos invisibles. La puerta de la sala estaba entreabierta. Había 2 sillones enormes que acunaban 2 pequeñas figuras. Michael y Gabriel se mecían al ritmo de su autoconsuelo. Marta estaba sentada enfrente, con los ojos pegados a su pantalla. De repente se escuchó: «Deja de llorar, sabes que no cambiará nada». Ni una mirada hacia arriba, ni un paso más cerca. A Isabella se le encogió el corazón. Retrocedió hacia la puerta y agarró el pulverizador. El sonido era limpio como rayos de luz. Ambos chicos levantaron la cabeza a la vez. «Hola», susurró Isabella mientras hablaba con las sombras. «Soy Isabella. Vine a dejar esta habitación limpia y fresca». Michael giró el rostro hacia ella con asombrosa precisión. «¿Dónde? ¿Dónde está Marta? Vuelve enseguida. ¿Quieres ayudarme a escuchar los sonidos?». Apretó de nuevo. Gabriel echó a reír. Michael tamborileó con los dedos al ritmo en el brazo del sillón. La risa estalló como la primera luz del sol después de la lluvia. En ese medio minuto, Isabella se dio cuenta de que la oscuridad no era tan sólida como la gente creía. Tenía grietas, y por donde las había, la luz podía filtrarse. Miró las pesadas cortinas, un pensamiento chispeó como una cerilla, pero se lo tragó. Todavía no. Por ahora restablecería el ritmo de esta habitación. Ritmo de sonido, ritmo de consuelo, ritmo de confianza. En lo más profundo de ella, una línea silenciosa hizo su apuesta. Dentro de 2 horas, algo sucederá que hará tambalear a toda esta casa. Y comenzará con una abertura muy estrecha en una cortina. Isabella dejó el trapeador en la esquina, guardó el teléfono y acercó una silla a los gemelos. «¿Jugamos a la llamada y respuesta?». Golpeó suavemente la mesa. Toc, toc. Luego se detuvo. Michael escuchó, devolviendo el golpe. Toc, toc. Gabriel se echó a reír, aplaudiendo con ganas, y luego se adaptó a su ritmo. Isabella se movía por la habitación, cambiando de posición con cada sonido. Los chicos la localizaron con precisión. Cuando estuvo cerca de la ventana, Michael inclinó la cabeza a la derecha. Cuando ella giró hacia la estantería, Gabriel giró a la izquierda. No era ver, pero sus cuerpos se inclinaron hacia la fuente como árboles jóvenes, buscando el sol. «Excelente». Isabella bajó la voz, temerosa de romper su rara concentración. Sacó 2 tarjetas de contraste en blanco y negro de su bolso y las dejó sobre su regazo sin usarlas todavía. Su mirada se desvió hacia las pesadas cortinas. «Niños, probemos otro juego. Si te sientes incómodo en el juego, di que pares de inmediato». Se acercó a la ventana. Las cortinas pesaban como una doctrina. «Solo abriré una rendija diminuta». Sus 10 dedos pellizcaron la tela. «¡Rayos!». Un fino hilo de luz se derramó sobre la alfombra, inmóvil. Al instante, Michael y Gabriel voltearon sus rostros hacia ella. Sus pechos subían y bajaban. Ningún grito de dolor, solo reconocimiento. «Algo se siente diferente», murmuró Michael como si caminara sobre hielo. «Hay más luz», añadió Gabriel, tembloroso pero ansioso. Isabella cruzó la viga, proyectando una sombra. «Ahora más oscuro», respondió Michael sin pausa. Gabriel ladeó la cabeza como si escuchara con los ojos. «Se siente como si alguien caminara entre nosotros». La alegría recorrió el pecho de Isabella. No amplió la luz. No presionó más. Cerró la rendija, regresó y apretó la mano de cada chico. «Gracias. Es suficiente por hoy, pero quiero saber más», susurró Gabriel. «La luz no hizo daño aquí. Nadie te obliga a hacer daño». Isabella respondió: «Vamos despacio y con cuidado juntos». Anotó en su cuaderno: luz, oscuridad, sí. Movimiento, sombra, sí. 10:30 actitud, curiosidad, sin miedo. Añadió otra nota: pregúntale a Celia sobre el horario de las cortinas. Pregunta indirectamente a los niños sobre la creencia de que la luz hace daño. Marta entró y vio a Isabella todavía sentada cerca de los niños, con las cejas arqueadas. «Señorita Johnson, su trabajo es limpiar». La palabra limpieza fue tan directa como un ataque. Isabella levantó la vista con calma. «Mantengo la habitación limpia y tranquila». Marta se burló. «La gente como tú va y viene. No hagas promesas». La frase «gente como tú» le cayó fuerte. Isabella no respondió. Sabía que esas palabras la acorralaban. Michael dijo de repente: «La luz no hacía daño». Marta se quedó paralizada. «¿Quién te dijo que lo intentaras?». «La señorita Isabella». Gabriel intervino. Hizo una pequeña línea de luz. «Podíamos saber cuándo es más brillante o más oscuro». Marta se abalanzó sobre Isabella. «No tenías derecho». Isabella mantuvo la voz firme.
Creó un estímulo seguro y mínimo. Los chicos podían parar en cualquier momento. De repente se escucharon pasos apresurados en las escaleras. Richard apareció en la puerta. Ty se relajó, con el rostro desprevenido por la sorpresa. Había estado cerca, oyendo las palabras, luz, y dolor. ¿Qué está pasando aquí? Su mirada pasó de sus hijos a Isabella. Probamos con una luz diminuta, dijo Isabella, pronunciando cada palabra. Podían distinguir la luz de la sombra. La habitación contuvo la respiración. Papá, ¿puedo ver luz?, exclamó Gabriel, temeroso de no verla. Dilo, la luz se desvanecería. Michael repitió, más bajo, pero más firme. Papá, puedo sentir cuando brilla más. En ese momento, toda la casa se tambaleó. Celia salió corriendo de la cocina, con la mano en el pecho. El rostro de Marta se desvaneció. Esto es asombrante. Richard se quedó paralizado, luego dio un paso adelante, arrodillándose ante sus hijos. ¿Les dolió algo? No, ¿era demasiado brillante? Se giró hacia Isabella, con labios temblorosos. ¿Puedes hacerlo otra vez? Exactamente igual que antes, para que yo lo pueda ver. Isabella asintió. Solo si los chicos quieren. Los miró. Gabriel asintió. Michael le apretó la mano y susurró, de acuerdo. Isabella se acercó a las cortinas, abriéndola igual que antes. El hilo de luz volvió a caer. Michael se giró hacia él inmediatamente. Isabella levantó la mano, bloqueando la mitad del haz. Ambos rostros siguieron. Sin linterna, sin luz adicional. Cada movimiento se medía con respeto. Richard se cubrió la boca con una mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas. 7 años de impotencia, agrietados por un rayo de luz. Dios mío. Marta agarró su teléfono. Voy a llamar al doctor Collins. Esto no está en el plan. Celia le agarró la mano. Esperen, por favor. Marta se soltó bruscamente. El doctor dijo, la luz les hace daño en los ojos. Las palabras cayeron como una maldición que había atormentado a los chicos durante años. Gabriel se encogió al instante, recordando exámenes cegadores. Isabella se agachó, mirándolos a los ojos. Nadie aquí os hará daño. Nosotros elegimos cuánta luz, y pueden decir basta cuando quieran. Lentamente, se relajaron. Richard tranquilizó la voz. Marta, basta. Estoy presenciando algo que nunca antes había visto. Él se giró hacia Isabella. Gracias por hacer la pregunta correcta. Marta apretó los labios y se dio la vuelta. La puerta se cerró, dejando solo un ligero aroma a limpiador de pisos y una habitación con aire alterado. Isabella no se sentía triunfante. Era meticulosa como una científica. Abrió su cuaderno, anotando el tiempo, la distancia, las reacciones, las palabras de los niños. Iremos despacio, le dijo a Richard, solo unos minutos. Grabaré vídeos como evidencia y llamaré a un equipo independiente para que los reevalúe. Richard terminó. Exhaló como si cruzara una puerta. Se acabaron las cortinas cerradas por defecto. A partir de hoy, planeamos la luz en lugar de temerla. Celia le entregó a Isabella una taza de té con los ojos brillantes. Despertaste a toda la casa, susurró. Isabella sonrió, cansada. Sabía que la tormenta se avecinaba, llamadas de la clínica, inspecciones, acusaciones de la empleada doméstica, jugando al doctor. Pero por ahora, una simple rendija en una cortina había cambiado la órbita de 4 vidas. A primera hora de la tarde, mientras Richard salía al balcón con su teléfono, Michael y Gabriel se sentaron junto a Isabella, con sus pequeñas manos recorriendo los bordes de su cuaderno. Señora Isabella. La voz de Michael era apenas audible. ¿Estamos rotos? La pregunta la clavó como una espina. Isabella les juntó las manos. Eres valiente y lo afrontarás paso a paso con tu hermano. Cerró el cuaderno. Afuera, la luz caía lo suficiente como para demostrar que la oscuridad en esta casa ya no era absoluta. Esa tarde, después del momento de papá, puedo ver la luz, Isabella no celebró. Ordenó la habitación y la dejó como estaba antes, luego colocó su kit de ciencias caseras sobre la mesa. Cuaderno, bolígrafo, teléfono para grabar, 2 tarjetas de contraste en blanco y negro y una linterna pequeña. Cada interacción se registraba con tiempo, distancia, estímulo, intensidad y respuesta de los niños. Giros de cabeza, expresiones faciales, palabras, junto con videoclips de 30 a 60 segundos. Iremos despacio, con los datos a salvo, le dijo a Richard. Los datos nos impiden discutir con las emociones. Richard asintió, marcando una serie de llamadas. Quiero una reevaluación independiente en el Hospital Infantil de Manhattan. Sí. Oftalmología pediátrica, paciente de la doctora Anna Brooks. Conozco su reputación. Colgó, miró a Isabella. Martes, AM. Su voz tenía la cadencia mesurada de un director ejecutivo que inicia un nuevo proyecto. Pero en sus ojos se percibía el temblor de un padre que acababa de ver la esperanza cobrar forma por primera vez. El ascensor sonó.
Marta caminaba tensa. El doctor Collins está al teléfono. ¿Insiste? Richard contestó y puso el altavoz. Se oyó una voz masculina nítida. Señor Hamilton, he oído informes inquietantes. Una empleada doméstica está jugando al médico con sus hijos. Esto es imprudente. Richard se mantuvo firme. Observamos discriminación entre luz y oscuridad. El otro extremo hizo una pausa y luego se deslizó en una mueca de desdén. Los vídeos de los padres no son prueba. Los niños con ceguera cortical tienen movimientos aleatorios de la cabeza. Isabella se acercó, hablando con claridad. Repetimos los ensayos. El mismo estímulo, la misma respuesta. Y doctor, su nota neonatal decía posible percepción de luz. ¿Por qué desapareció eso en los informes posteriores? Collins cambió de tono. La esperanza puede ser cruel, señorita Johnson. Las falsas esperanzas duelen. Si esto continúa, notificaré a la Junta Médica Estatal y a los servicios de protección infantil. Esto es una práctica sin licencia. Clic, la línea se cortó. La sala se sumió en un profundo silencio. Marta se cruzó de brazos, medio desafiante, medio aliviada de tener autoridad detrás. Celia frunció el ceño. Habla como si no hubiéramos visto lo que pasó. Isabella no dijo nada. Volvió a Data, abrió un clip, numeró la prueba, la etiquetó con lux hasta 50, estimado a través de una cortina fina, distancia hasta 3 metros, oclusión de sombra de mano 50%. Si vienen, dijo, se lo mostraremos. No tiene color de piel, no tiene sesgo. No esperaron mucho. A última hora de la tarde, sonó la campana. Aparecieron 2 funcionarios. Un hombre con placa, Mark Freeman, MD, Junta Médica Estatal, y una mujer, Dana Lewis, CPS, trajes neutrales, carpetas gruesas. Freeman empezó sin rodeos. Recibimos una queja sobre prácticas médicas sin licencia en el hogar, añadió Dana, y el riesgo potencial para los menores. Richard los condujo a la biblioteca. Marta se quedó en la puerta, con los ojos brillantes, como si finalmente hubiera encontrado pruebas para encerrar a Isabella de nuevo en la enfermería. Freeman miró la tarjeta de Richard, bajando la voz respetuosamente. Señor Hamilton, luego se volvió más frío hacia Isabella. Señorita Johnson, ¿qué hace exactamente con estos niños? Isabella conocía bien ese tono irregular. Ella extendió su cuaderno y su teléfono. Juego de estímulo-respuesta. Localización de sonido. Una pequeña abertura en la cortina para probar la discriminación entre luz y oscuridad. Los niños siempre tienen derecho a detenerse. Sin equipo médico, sin procedimientos invasivos. Dana hojeó rápidamente las páginas y preguntó, ¿tiene un plan de seguridad? Isabella deslizó una hoja A4. Tengo un protocolo de 4 semanas, de 5 a 7 minutos por sesión, de 3 a 4 veces al día. Lux aumentó gradualmente a través de una cortina fina, sin reflejos directos. Parada inmediata en caso de angustia. Freeman miró a Richard. Entonces tendremos que ver a los niños. Richard hizo una señal. Michael y Gabriel entraron de la mano. Al ver al médico de la placa, ambos se estremecieron. Dana les dedicó una cálida sonrisa. Hola, soy Dana, no soy especialista en agujas. Solo estoy aquí para asegurarme de que estén a salvo. Michael se relajó un poco. Isabella preguntó, ¿quieren jugar a un jueguito de luces como antes? Si dicen parar, paramos. Ambos asintieron. Isabella entreabrió la cortina igual que antes. Una línea de luz cayó sobre la alfombra de la habitación. Ambos rostros se giraron hacia ella. Isabella bloqueó la mitad con la mano. Más oscuro, dijo Michael al instante, como si alguien hubiera pasado por delante de algo. Gabriel susurró. Freeman garabateó, pero su mirada se suavizó. De nuevo, dijo. Isabella repitió, resultados repetidos. Reprodujo los clips de la mañana alineados con sus notas. Dana asintió suavemente. Los niños se ven sanos y salvos. Freeman cerró su carpeta. Aquí está nuestra opinión preliminar. No vemos daño inmediato ni evidencia de tratamiento médico no autorizado. Lo que vemos es juego sensorial con observación documentada. Se volvió hacia Richard. Programa una evaluación formal con un equipo independiente de oftalmología pediátrica. Richard respondió, reservé a la doctora Anna Brooks. Martes, 10 a.m. Freeman asintió. La voz se tranquilizó. Bien, documenten todo. Si hubo un descuido en el diagnóstico, es grave. Miró a Isabella y a la señorita Johnson. Manténlo discretamente hasta la evaluación. Las últimas palabras sonaron a la vez como una advertencia y un reconocimiento. Dana se quedó un rato con los gemelos. ¿Duele la luz? Preguntó con claridad. No. Cuando la señorita Isabella la aplica, respondió Gabriel con claridad. Cuando el otro médico usó una luz muy brillante, duele, añadió Michael, encogiendo los hombros por reflejo. Dana anotó esto, lo subrayó. Cuando la puerta se cerró, Marta murmuró, la gente como ella no debería meterse con la voz de Celia.
tan afilada como el acero. Basta, Marta. Los niños sonrieron hoy. Hacía años que no lo oía. Marta se dio la vuelta, incapaz de ocultar su rubor. Esa noche, Isabella actualizó la tabla de seguimiento. Dibujó un pequeño gráfico de la tasa de respuestas correctas por sesión y añadió una columna para los niveles de ansiedad del 1 al 5. Reservó una página. Fuente de falsa creencia, la luz duele, vinculada a la luz brillante del pasado. Exámenes. Contramedida, solo luz suave. Explicar el derecho a detenerse. Combinar la luz con señales agradables. Sonidos favoritos, elogios. Cerró el cuaderno, agotada. Afuera, la ciudad aún brillaba. Pensó en la amenaza de Colin, luego en la cara de Dana cuando escuchó, no, cuando lo haga la señorita Isabella. En una lucha contra los prejuicios, como haces algo importa tanto como lo que haces. Antes de dormir, Richard envió un mensaje de texto, gracias por la luz y por los datos. Isabella respondió simplemente, nos vemos en el hospital. Dejaremos que la ciencia hable. El martes por la mañana, el cielo de Nueva York estaba despejado. El hospital infantil de Manhattan brillaba con amplios paneles de vidrio y peces de papel colgando del techo del ala pediátrica. Richard guió a Michael y Gabriel hacia adelante. Isabella caminaba junto a ellos, a paso lento, dejando que los niños siguieran los sonidos con la luz que imaginaban, como habían practicado en casa. En recepción, la empleada pidió la documentación. Isabella entregó una carpeta ordenada. La lista de medicamentos estaba vacía. No había horario de terapia. USB con vídeo. La empleada aceptó, la miró, momentáneamente desconcertada de que una empleada de limpieza presentara un expediente más completo que el de muchos padres. Gracias, señora. Por favor, espere en oftalmología pediátrica. La puerta se abrió y salió la doctora Anna Brooks. De unos 40 años, cabello castaño recogido, ojos brillantes, voz cálida. Señor Hamilton, señorita Johnson, Michael Gabriel. Se inclinó a la altura de los niños. Hola, soy Anna. No me dedico a las agujas. Principalmente, juego con la luz y las formas. Los niños se relajaron un poco. Los condujo a la sala de pruebas, cálida con detalles en madera e iluminación tenue. Antes de nada, dijo, dime qué vieron en casa. Isabella resumió, la rendija precisa de la cortina creaba un haz pequeño. Los niños giraron correctamente. 50% oclusión de sombras. El niño dijo que los ensayos repetidos eran más oscuros y se documentó en vídeo. Además, excelente localización del sonido, efecto positivo. Richard añadió, hace 7 años que nadie me ha enseñado esto. Anna asintió y abrió su portátil. Realizaremos 4 categorías de pruebas. PLR, reflejo pupilar a la luz con luz suave. OKN, nistagmus optocinéticos con rayas negras lentas. VP, potenciales evocados visuales y FST, umbral de estímulo de campo completo. Todo suave, sin dolor, con pleno derecho a detenerse. Prueba 1, PLR, pupilar reflejo de luz. Habitación en penumbra. Anna usó una fuente de luz baja, nunca directa, observando las pupilas con una cámara infrarroja. Estoy proyectando una luz muy suave cerca de ti, no hacia ti. La pupila de Michael se contrajo levemente. La de Gabriel, más nítida. Anna registró PLR más respuesta presente aferente. Vía intacta. La pantalla de la segunda prueba OKN mostró rayas blancas y negras que se movían lentamente. A la distancia, indicó a los niños que escucharan con los ojos. Michael mostró una OKN débil. Gabriel, más nítida. Esto sugiere el seguimiento de patrones grandes de alto contraste, explicó Annan, mostrando a Richard la forma de onda. Prueba 3. Tapa del electrodo de luz VP con estilo de sombrero de juego. Las inversiones de patrones de alto contraste parpadearon lentamente. Ambos niños produjeron ondas VP, irregulares, pero nítidas. Isabella apretó las manos, conteniendo la respiración. Richard miró la pantalla como si viera el mapa de un continente surgiendo del mar. Prueba 4. Prueba de campo amplio, FST. Habitación más oscura. Estímulos de campo amplio con intensidades variadas. Michael presionó el botón cuando sintió algo diferente con una latencia moderada. Gabriel presionó con mayor consistencia a umbrales más bajos. Anna observó cuidadosamente que no había teatralidad. Entre pruebas, siempre preguntaba, ¿parar o continuar? Cada vez, los niños elegían, continuar. Anna sonrió. Son valientes. Se movió para indicar sus tarjetas de agudeza visual, midiendo la visión funcional a bajo rango visual. Los resultados indicaron la capacidad de discriminar franjas anchas a corta distancia. Después de casi 2 horas, Anna los invitó a la consulta. Colocó un resumen ante Richard e Isabella. Basándome en PLR+, OKN+, respuestas de VP y umbrales de FST,
Estimo que ambos niños tienen una visión funcional de alrededor del 30%. No ceguera total. Con la estimulación sensorial estructurada y la habilitación comenzando ahora, pueden lograr mejoras funcionales significativas. Hizo una pausa, en voz baja. Hace 7 años. La nota neonatal indicó una posible percepción de luz. Debería haber impulsado un seguimiento, no un cierre. Richard se recostó con las manos temblorosas. Así que perdimos tiempo. Anna sostuvo su mirada, honesta pero cálida. Perdimos algo de tiempo, pero la neuroplasticidad a los 7 años todavía nos da espacio. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Se volvió hacia Isabella. Lo que hiciste, lento, documentado y con consentimiento, es exactamente como procederíamos clínicamente. Mantén tu protocolo. Añadiremos terapia visual semanal. Isabella asintió, con los ojos húmedos pero firmes. Nos ceñiremos a los datos. Anna imprimió una carta formal. Diagnóstico revisado. Plan de intervención. Monitoreó. Horario. Ofreció más detalles. Con su permiso, me gustaría publicar esto como una serie de casos anónimos para que ningún médico lo pase por alto. Richard respondió al instante. Sí, háganlo público. Al salir, el teléfono de Richard vibró. Un nuevo correo electrónico. Collins & Partners LLP. Aviso legal. Exigimos que cese el tratamiento experimental realizado por la señorita Johnson, una persona sin licencia, y que se abstenga de hacer declaraciones difamatorias sobre la atención médica previa. Richard se lo mostró a Isabella. Ella sonrió con calma. No estamos haciendo tratamiento. Estamos realizando juego sensorial documentado bajo un plan hospitalario. Richard contactó a Anna. En un minuto, Anna respondió con una carta firmada adjunta. Los niños están bajo mi cuidado. Las rutinas sensoriales en casa son parte del plan. Richard respondió, gracias. De camino a casa, Celia le envió un mensaje de texto. Las cortinas están ligeramente corridas según su horario. De vuelta en el ático, Gabriel corrió directo a la ventana. Señorita Isabella, la luz es más suave aquí. Michael se acercó más despacio, se paró a su lado y susurró, yo puedo notar cuando se mueven las nubes. Isabella encendió una lámpara de escritorio cálida. Colocó objetos de contraste en blanco y negro cerca, combinando la luz con el sonido juegos que a ellos les encantaban. Añadió una línea a su cuaderno. Día 0, después de la reevaluación. Semana 1, objetivo, desarrollar resistencia, sesiones más largas, mantener la seguridad, baja iluminación. Reforzar la nueva creencia, la luz puede ser suave. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba, Richard invitó a Isabella al balcón. Gasté $15 millones en clínicas que nunca me hicieron la pregunta correcta. ¿Y tú? Me los diste con una rendija de cortina, respondió Isabella, con la vista fija en los coches que pasaban por debajo. No porque sea más inteligente que ellos, solo porque creo que la evidencia puede provenir de cosas muy pequeñas, si estás dispuesto a mirar. El teléfono de Richard vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Esto no ha terminado. Frunció el ceño. Isabella exhaló. Supongo que la doctora Collins acaba de lanzar otra campaña. Cerró su cuaderno, estableció los objetivos del día siguiente, registró la línea base bajo luz estable. Comenzó ejercicios de seguimiento en cámara lenta. Entrenó la palabra de parada para que los niños pudieran detenerse cuando sintieran molestias. Antes de apagar la lámpara, escribió una línea como una promesa. Dejaremos que la ciencia hable. Y cuando la ciencia habla, los prejuicios deben callar. A la mañana siguiente, después de la reevaluación, Nueva York brillaba como azúcar esparcido al sol. Las cortinas del ático estaban finamente corridas, siguiendo el horario de luz que Isabella había fijado con cinta adhesiva en el refrigerador. Cada intervalo de 7 a 10 minutos. La luminosidad aumentaba muy lentamente, acompañada de un sonido de llamada y respuesta. Michael estaba de pie cerca de la ventana, con el rostro ligeramente inclinado hacia el brillo de las hojas al moverse. Gabriel cerró los ojos, sonriendo al sentir cómo la luminosidad cambiaba como la respiración de la población. La luz puede ser suave, repitió Isabella el mantra, dejando que la nueva creencia cubriera el viejo miedo. Richard preparó café, con el rostro iluminado con una luminosidad inusual. Colocó un sobre delante de Isabella. Reserva para el puesto de coordinador de desarrollo especial. No es dinero para propinas por la ayuda. Este es un contrato. Las palabras lo sellaron. Isabella asintió, con los ojos brillantes pero firmes, caminando al ritmo mesurado de alguien acostumbrado a cruzar un puente de bambú. Cada paso debe ser firme. El teléfono de Richard vibró. Un correo electrónico de un importante sitio web de noticias financieras. Titular: Fuentes: gemelos multimillonarios se someten a experimentos no comprobados. Experimentos caseros dirigidos por la empleada doméstica. Las comillas alrededor de la empleada doméstica cortaban como cuchillas.
En el artículo, el Dr. Henry Collins nunca mencionó nombres, pero emitió una advertencia general sobre falsas esperanzas y traumas. Los comentarios a continuación estallaron con prejuicios. Mantengan la ayuda en su carril. ¿Qué sigue? ¿Médicos de TikTok? Richard apretó la mandíbula. Celia suspiró. A la gente le encantan las historias sencillas. Médico famoso versus médico famoso. Isabella no miró los comentarios. Abrió la tabla de seguimiento y agregó una nueva columna. Asociaciones positivas. Luz combinada con música favorita, elogios, otra para palabras vacías para que los niños pudieran practicar la parada por su cuenta. Sabía que no se trataba solo de ciencia, sino también de medios de comunicación, ética, poder, y en los 3 campos de batalla, la evidencia era su armadura. Cerca del mediodía, sonó el ascensor. Celia se asomó. 2 hombres, dicen ser de la Junta Médica Estatal, quieren entrada inmediata. Isabella y Richard fueron a la puerta. 2 hombres con trajes grises, placas metálicas prendidas. El más alto mostró una tarjeta. Las investigaciones del Dr. Hall. Soy el señor Klein. Isabella aceptó la tarjeta, escaneándola con la mirada que había entrenado durante años de trabajo. Grabado ligeramente superficial, letra ligeramente desviada, número de la línea directa en cursiva. Extraño, sonrió cortésmente. Deme 2 minutos para verificar. Hall arqueó una ceja. No tenemos tiempo. Isabella seguía llamando. Al otro lado, el Dr. Mark Freeman, el verdadero funcionario de días antes, habló con firmeza. No hay nadie llamado Hall ni Klein en mi equipo. No los dejen entrar. Isabella levantó la vista. Lo siento, caballeros. La Junta confirma que no hay cita. Por favor, váyanse. ¿Quiénes son ustedes? Richard dio un paso al frente, con voz de acero. Soy el dueño de la casa. Seguridad. Aparecieron los guardias del edificio, escoltando a los impostores afuera. Cuando la puerta se cerró, Celia finalmente exhaló. Richard se volvió hacia Isabella. Gracias por ver una tarjeta. Se encogió de hombros. A los prejuicios les encanta viajar bajo una placa. No deberíamos creer en la autoridad solo porque lleva metal. Esa tarde, la doctora Anna Brooks llamó. La Junta programó una conferencia de caso que se realizará el día viernes, a las 2 de la tarde. Collins podría solicitar una orden judicial para suspender las sesiones en casa. Llevaré los datos de PL y mi carta de derivación. Tú trae los registros de los clips y, si es necesario, testigos. Richard respondió, estaremos listos. Isabella regresó al entrenamiento. Ya lo sentíamos. Aunque nos detengan un día, la luz permanece y volveremos a ella. Gabriel susurró, podemos mostrarles cómo se mueve la sombra. Isabella asintió. Lo haremos, y registraremos las pruebas tanto como quieras. Abrió su correo electrónico, adjuntando registros y clips a Anna, anotados como un informe de laboratorio. Prueba 3A5. Ancho de rendija constante de aproximadamente 1 centímetro, luz ambiental de aproximadamente 35 a 40. Oclusión hasta el 50%. Latencia de orientación de 450 a 600 milisegundos. Richard miró por encima de su hombro, suspirando. Ojalá alguien hubiera hecho esto hace años. Isabella cerró el ordenador portátil. La gente estaba demasiado ocupada diagnosticando, como para recordar haber observado. La noche cubría Manhattan como terciopelo, cosida con 1.000.000 de luces. Al otro lado de la calle, una valla publicitaria parpadeaba. En un coche oscuro, aparcado a una manzana, Collins permanecía inmóvil, con la mirada fija en su teléfono, reproduciendo el vídeo de Isabella y los labios fruncidos. Plan B. Un mensaje se disparó. Impulsar el ángulo de la criada imprudente esta noche. Filtrar los viejos informes de ceguera total. Presentarlo como poner en peligro a un menor. Al otro lado, un editor respondió, en ello. Collins había movido otra pieza en la pizarra. Arriba, Isabella escribió la última línea del diario del día. 2 días antes de la conferencia del caso. Hay luz. Hay prejuicios. Dejaremos que la evidencia prevalezca sobre el miedo. Apagó la lámpara. Afuera, la ciudad permanecía despierta. Pero dentro de este hogar, la C había encontrado un lugar seguro donde dormir. Viernes, 1:45 de la tarde. La sala de conferencias de la Junta Médica Estatal estaba fría como el acero. Sillas de cuero rodeaban una larga mesa de madera. En la pared, el reloj marcaba con precisión implacable. El doctor Patel, que presidía, revisaba el expediente. A su derecha, estaba el doctor Mark Freeman, quien había visitado la residencia Hamilton. A su izquierda, otros 2 miembros de la Junta. A un lado de la mesa, la doctora Anna Brooks con una caja de documentos, historiales clínicos y cartas de referencia. Richard e Isabella a su lado, una memoria USB con clips entre ellos. Frente a él, el doctor Henry Collins y su abogado, con traje gris,
gafas finas y voz grave. Patel abrió. Estamos aquí para revisar una queja que alega práctica médica sin licencia y riesgo para menores, y para considerar la suspensión temporal de las rutinas domiciliarias. Escucharemos al Dr. Collins, luego al Dr. Brooks, luego al Sr. Hamilton y a la señorita Johnson. Basaremos nuestra decisión en la evidencia. Los abogados de Collins se mantuvieron firmes. Nuestra postura es simple. Los niños fueron diagnosticados por un equipo de 15 especialistas como ciegos corticales totales. Ahora, una empleada doméstica está realizando procedimientos caseros no comprobados, confundiendo a los niños y arriesgándolos a un trauma. Esto encaja con el patrón de falsas esperanzas. Bajó la voz y se volvió hacia Isabella. La gente como la señorita Johnson, por muy bien intencionadas que sean, no debería. Patel interrumpió. Consejero, cuide su lenguaje. Estamos aquí para hablar de métodos, no de personas como cualquiera. Collins tomó la palabra. La ceguera cortical puede mostrar giros aleatorios de la cabeza. Los vídeos de los padres no son objetivos. Cualquier discriminación entre luz y oscuridad podría ser una coincidencia. Freeman inclinó la cabeza. Dr. Collins, su nota neonatal indicó una posible percepción de luz. ¿Por qué no se le hizo seguimiento? Collins parpadeó. El equipo concluyó posteriormente que no tenía visión funcional. Esa nota inicial fue irrelevante. Freeman insistió. ¿Tiene documentación de ese seguimiento? Collins miró a su abogado y luego a la pantalla. Consolidamos los informes. Patel se giró hacia Anna. Doctora Brooks. Anna abrió las diapositivas. Realizamos una PLR. Pupilas contraídas. OKN con franjas lentas de alto contraste. Ondas de VP fiables. Umbrales detectables de FST y Gabriel es más sensible que Michael. Estas son impresiones objetivas, no parentals. En la diapositiva, las gráficas de VP alcanzaron su punto máximo con claridad. Nuestra estimación es de aproximadamente un 30% de visión funcional. Prescribimos rutinas sensoriales suaves en casa, no tratamiento, bajo supervisión clínica. Aquí está mi carta. Reprodujo un clip. Un estrecho rayo de luz cayó sobre la alfombra. Dos rostros se giraron con precisión. Sombra de la mano bloqueada al 50%. El niño dijo más oscuro. Otro clip. Filtro amarillo versus azul. Los niños distinguieron la diferencia de brillo. Anna, se repitieron los ensayos con parámetros constantes. Las latencias son consistentes. Esto no es aleatorio. Cerró las diapositivas. Negar esto sería negar la física y la neurofisiología. Patel anotó y luego invitó a Richard. No leyó del papel. Soy padre. Durante 7 años, mi casa mantuvo las cortinas cerradas por miedo a la luz. Esta semana, vi a mis hijos girar la cara hacia un rayo de sol. No quiero que nadie me venda falsas esperanzas. Quiero ciencia y respeto. He visto ambas cosas del Dr. Brooks y la señorita Johnson. Es el turno de Isabella. Se puso de pie, con las manos sobre la mesa y la espalda recta. Soy una mujer de color de Brooklyn. También soy cuidadora /diagonal o de niños. He pasado años observando, escuchando y aprendiendo. Primero con mi hermano, y ahora con estos niños. En casa, hacemos juegos con consentimiento documentado. Los niños puede decir que pare en cualquier momento. Sin deslumbramiento, sin forzar, sin obligar, ellos mandan. La luz puede ser suave. Miró directamente a Collins, en voz baja. Se han usado palabras como ama de llaves para encogerme, con la esperanza de que también encojan los datos. Pero los datos no tienen raza ni sueldo. ¿Se sostienen o no? En nuestro caso, se sostienen siempre. El abogado de Collins se inclinó hacia adelante. ¿Cuántos títulos tiene, señorita Johnson? Preguntó con un silbido. Isabella no parpadeó. Suficiente para saber cuando un niño dice basta, paramos. Suficiente para llevar un registro. El resto, lo cubre el Dr. Brooks. Algunos miembros de la junta rieron entre dientes. Patel golpeó su bolígrafo. Esta es una pregunta de práctica, no de pedigrí. Freeman resumió. Contamos con pruebas objetivas que respaldan la visión funcional. Contamos con rutinas en casa bajo el plan clínico. También tenemos una brecha preocupante. Una nota inicial de LP parece haber sido ignorada, lo que sugiere una posible supervisión diagnóstica. Miró a Collins. Doctor, ¿alguna vez aconsejó a la familia que buscara una segunda opinión? Collins se recostó. El equipo era suficiente. Freeman anotó. Patel se reunió brevemente con los dos comisionados y luego consultó la decisión provisional de la Junta. 1. Denegar la solicitud de cese y desistimiento del demandante. 2. Permitir la continuación de las rutinas en casa bajo la supervisión del Dr. Brooks. 3. Abrir una investigación sobre el proceso de diagnóstico inicial, en particular la falta de seguimiento de la percepción de la luz. 4. Recomendar un lenguaje diagnóstico. Evitar absolutos cuando persistan dudas y animar a los padres a buscar segundas opiniones.
Hizo una pausa y miró fijamente a Collins. Y advertimos a todas las partes contra el montaje mediático que pueda perjudicar a menores. La sala se aflojó como un corsé desabrochado. Richard exhaló con los ojos húmedos. Anna apretó la mano de Isabella. Collins se quedó paralizado un instante y luego cogió el teléfono. Su abogado se acercó, susurrando. En su pantalla, un mensaje de un editor. El segmento se emite a las 8. Rick les preparó el paquete. Collins respondió, añadir riesgo de daño psicológico, dicen los expertos. Fuera del edificio, los periodistas esperaban. Uno acercó un micrófono. Señorita Johnson, ¿se siente fuera de lugar como empleada doméstica en asuntos médicos? Isabella miró fijamente a la lente. No me dedico a la medicina. Me dedico a escuchar y observar. Y hoy la Junta también escuchó. Otro le preguntó a Anna, doctor, ¿usted apoya que una empleada doméstica dirija las rutinas del hogar? Respondió Anna rotundamente. Apoyo a los padres y cuidadores que siguen planes clínicos. Recopilan datos y se centran en el consentimiento del niño. Los títulos no conmueven las pupilas. La luz sí. En las escaleras, una joven madre con un niño en brazos se acercó con los ojos enrojecidos. Mi hijo también fue llamado totalmente ciego, pero cuando abrí la cortina, giró la cara. Dijeron que estaba imaginando. Ella extendió su teléfono, un clip tembloroso del niño levantando la cara hacia un rayo de sol, sonriendo. Isabella tomó el teléfono con ojos brillantes. Te vemos. Detrás de ella, dos padres más levantaron las manos tímidamente. El germen de una demanda colectiva había tocado tierra. Esa noche, la emisión de las 8 de la mañana transmitió a una empleada doméstica imprudente. El clip de Isabella ante la lente fue cortado, omitido, bajo un plan hospitalario. El Quirón gritó, gemelos de multimillonario atrapados en experimentos caseros no probados. Un experto anónimo, con la voz distorsionada, advirtió sobre el trauma. Richard apagó el televisor. Te llamaron empleada doméstica. Isabella sonrió, cansada. Mañana los llamaremos demandados. Abrió su portátil, redactando una investigación sobre el sujeto, una posible demanda colectiva. Sesgo médico y supervisión diagnóstica enviada a un bufete de abogados de derechos civiles. En la cálida oscuridad de la cocina, Michael apareció en la puerta. Señora Isabella, la luz en el pasillo es más suave. Isabella se arrodilló con los brazos abiertos. Sí, cariño. La luz suave es nuestro hogar. Afuera, Collins ya estaba dibujando el plan C. Pero dentro de esta casa, la luz ahora tenía un nombre, un horario. Datos y niños que sabían decir basta para protegerse. Eso era lo que más odiaba el prejuicio, la autonomía enseñada por la gentileza. Y eso era lo más difícil del mundo de vencer. La mañana después de la audiencia de la Junta, las cortinas del ático estaban corridas. Siguiendo el horario de luz, Gabriel se paró junto a la ventana, con la mano en el borde de la cortina. Susurrando, veo que el sol está detrás de una nube. Michael se sentó en la alfombra, inclinando la cara hacia las sombras de las hojas que rozaban el suelo. Isabella le recordó suavemente, la luz puede ser suave. Si estás cansado, solo di basta. Los niños afirmaron que sí moviendo la cabeza. La palabra de alto, es como un amuleto que les daba control. Sonó el teléfono de Richard. Ava Reynolds, abogada de derechos civiles con rizos apretados y voz firme. Hemos acordado llevar el caso como una posible demanda colectiva. Iré con Malik Carter, nuestro socio litigante, esta tarde, a las 3 de la tarde, a tu casa. Richard miró a Isabella. Ella asintió. Tendremos los datos listos. A las 3, Ava y Malik abrieron su maletín de cuero. No son promesas, sino una hoja de ruta. Diagnóstico erróneo negligente, especialmente la falta de seguimiento de la punción lumbar neonatal, percepción de la luz. Observe el patrón y la práctica. Un modelo sistémico de aumento de la ceguera. Venta de severidad e intervenciones inútiles que fomentan el sesgo de dependencia y la difamación. El prejuicio racial de clase en el encuadre mediático provocó que dañara la reputación y obstaculizara la atención. Cartas de defensa que exigen a Collins y a la clínica que conserven la evidencia, especialmente registros de auditoría de la HCE. Los registros de auditoría no mienten, dijo Malik. Registran quién cambió qué y cuándo. Isabella colocó registros y clips, recitando parámetros como en una reunión de laboratorio. Ancho de rendija de aproximadamente 1 centímetro, lux ambiental de aproximadamente 35 a 40. Oclusión del 50%. Respuesta. Latencia de aproximadamente 450 a 600 milisegundos. Repetición estable. Ava asintió. Perfecto. Construiremos una cronología desde la nota de la punción neonatal hasta los informes de copia y pega. Si los registros de auditoría muestran tachaduras o cambios de lenguaje hacia absolutos, eso es dinamita. Justo cuando terminaron, apareció un nuevo correo electrónico en la bandeja de entrada compartida. Olivia Park,
Enfermera registrada, denuncia anónima. El mensaje es breve. Trabajé 4 años en el Instituto Collins Vision. Vi que se ignoraban las alertas de punción o se incorporaban a las conclusiones finales. Directiva verbal. No confundas a los padres con la punción. Manténlo simple. Total, temo por mi trabajo, pero mi conciencia no me deja callar. Tengo copias de seguridad de los correos electrónicos internos. La sala se quedó en silencio. Ava respondió al instante. Te protegeremos bajo el privilegio de denuncia. ¿Puedes reunirte en privado esta noche? Olivia aceptó. Malik añadió, tan pronto como recibamos su propuesta. Presentaremos la carta de expoliación y solicitaremos una orden de protección para la testigo. Richard asintió, tenso pero lleno de esperanza. Antes de la reunión, Isabella llevó a los chicos al pasillo para practicar el seguimiento a cámara lenta. Usó una marioneta de mano, deslizándose lentamente por la pared, dejando una sombra suave. Gabriel siguió con firmeza. Michael, más lento, pero ajustó el ángulo. Alto, dijo Michael al cansarse. Isabella se detuvo al instante, sonriendo. Bien hecho, comentó. La resistencia está mejorando, la autodefensa es clara. De regreso, apareció una microagresión casual. Un nuevo guardia de turno señaló el ascensor de servicio. Isabella sonrió. Vivo y trabajo en el ático. Este está bien. Richard llegó puntualmente, con la voz suficientemente alta para el vestíbulo. La señorita Johnson es la jefa de desarrollo especial en mi casa. Cualquiera que diga lo contrario recibirá capacitación sobre prejuicios antes de su siguiente turno. El guardia se disculpó, incómodo. El límite estaba establecido. Esa noche, Olivia Park llegó por la entrada lateral, una delgada enfermera coreano-estadounidense, con las manos agarrando su bolso. Ava la condujo a una pequeña habitación. Olivia temblaba, pero habló con claridad. El sistema de historia clínica electrónica EPIC tiene un registro de auditoría. Vi una nota que decía que se debía investigar la punción lumbar en el historial de la UCIN. Semanas después, un adjunto cambió la lista de problemas a una ceguera cortical total sin ninguna referencia a la punción lumbar. Cuando pregunté, mi supervisora dijo, no lo compliques. Sacó capturas de pantalla de correos electrónicos internos en un USB y extrajo los registros que había enviado a su cuenta personal. Ava no lo tocó directamente. Registró la cadena de custodia y lo selló en una bolsa de evidencia. Malik envió inmediatamente la carta de expoliación a la oficina de Colin. Isabella sirvió té y le dijo a Olivia, gracias por ver a los niños. Olivia apretó los labios. Vi a demasiados niños estremecerse bajo luces fuertes. Deberían haber tenido una luz suave y horarios como los tuyos. Las palabras me resultaron cálidas como una manta de lana en la noche. Al día siguiente, el ático captó un momento breve pero memorable. En la cocina, un rayo de sol se filtraba a través de unas finas cortinas sobre las baldosas. Gabriel exclamó, mira, charcos de sol. Michael pisoteó juguetonamente bajo la luz, riendo. Hace calor, ¿imagina? Celia se quedó quieta, con la mano en el pecho. En la puerta, Marta se detuvo con el rostro contrariado. Más tarde, cuando Isabella terminó de limpiar, Marta se acercó. El otro día dije gente como tú. Me equivoqué. Isabella la miró a los ojos. Gracias por decir eso. Los chicos lo oyen todo. Marta asintió con los ojos húmedos. Me aprenderé tu horario. No me interpondré en tu camino. Una pequeña espina que se había sacado de la casa. Por la tarde, la luz de la soldadura puede ser suave, de tendencia discreta, provocada por un vídeo que publicó Richard. La voz de Michael llamando se oscureció al deslizarse la sombra de una mano por la pared. No se mencionaban médicos, ni ataques, solo datos cotidianos. Horas después, el canal de Collins volvió a publicar números de un amigo imprudente, citando una fuente anónima que advertía sobre posibles dramas. Ava contestó el teléfono. Acabamos de presentar la orden de preservación. Cuanto más publiquen, más divertido será Discovery, añadió Malik. Se presentó una solicitud de protección de testigos. A altas horas de la noche, Olivia envió un mensaje de texto por Signal. Me preguntan si sé quién filtró. Tengo miedo. Ava respondió, hemos presentado una solicitud de protección. Si te amenazan, llama al 911 y luego a mí. Isabella envió una línea. ¿Hiciste lo correcto? En algún lugar de la ciudad, alguien intentó sofocar un rayo de luz. Pero los registros de auditoría estaban sellados. La carta de expoliación se entregó. La verdad, una vez preservada, es difícil de borrar. Esa noche, Isabella actualizó el historial clínico, añadió un índice de enlaces de consuelo, la luz, combinada con la repostería recién hecha de Celia y el suave jazz de Richard, y escribió, luz, seguridad y consentimiento equivalen a confianza. Luego cerró su cuaderno y apoyó la frente en el cristal. Al otro lado de la calle, una valla publicitaria brillaba, apenas una franja de luz fugaz. No sabía hacia dónde se inclinaría el tribunal,
Solo que mañana Michael y Gabriel aún tendrían un charco de sol al que entrar. Y por ahora, eso era suficiente para seguir caminando. 2 días después, la Corte Suprema del Estado convocó una audiencia de emergencia sobre la petición de Collins, una orden judicial para prohibir todas las rutinas domésticas y una orden de silencio para silenciar a la familia. La sala del tribunal estaba abarrotada como un teatro. Del lado del demandante, Collins y su abogado. En la defensa, Richard, Isabella, Ava, Malik y el médico. Anna Brooks, con bata blanca, pulcra, el pelo recogido en un moño bajo, con los historiales listos. Collins, abogado, resonó. Las rutinas domésticas llevadas a cabo por una empleada doméstica sin licencia médica presentan riesgos psicológicos. La actividad mediática de la familia confunde al público. Ava Rose, con la voz tan aguda como una regla desenvainada, enseñó. El trabajo de empleada doméstica es un título, no una medida de la competencia en el cuidado. Aquí, todas las actividades son juegos sensoriales prescritas en un plan hospitalario bajo la supervisión del médico. Brooks. Presentamos los datos y registros de Bellest. Solicitamos al tribunal que deniegue el caso. El juez, de cabello plateado y gafas redondas, revisó el expediente. ¿Tiene el demandante alguna prueba específica de daño a estos niños por las actividades descritas? El abogado de Collins se adelantó, según expertos vagos, citando entre comillas. El juez frunció el ceño. Pregunté sobre el daño específico a estos 2 niños. El lado de Collins flaqueó. Malik se puso de pie. Su señoría, tenemos un vídeo supervisado que muestra a los niños sonriendo y deteniéndose solos cuando se cansan. Sin coerción, sin miradas deslumbrantes. Doctor Brooks, llamó el juez. Anna dio un paso al frente. Las pruebas objetivas confirman una visión funcional de aproximadamente el 30%. Receté rutinas en casa como parte de la rehabilitación. Interrumpirlas por razones vagas sería más perjudicial. Los niños perderían la resistencia que están desarrollando. El juez asintió y se volvió hacia Collins. ¿Y sobre los medios de comunicación? Collins insistió. Las declaraciones de la familia dañan la reputación médica. El juez dejó la pluma. La reputación no está por encima de la verdad médica. Orden de silencio denegada. El fallo fue un éxito rotundo. Se denegó la solicitud de medida cautelar. Se permitió que las rutinas en casa continuaran bajo la supervisión del Dr. Brooks. Se designó a un perito judicial, un oftalmólogo pediátrico independiente de otro hospital, para revisar periódicamente los registros y clips y garantizar el cumplimiento. Finalmente, el tribunal advirtió a ambas partes contra la publicidad irresponsable, especialmente en relación con niños. Collins permaneció sentado, con la mandíbula crispada. Esa tarde, la Junta Médica Estatal emitió directrices temporales. Todos los diagnósticos de ceguera congénita deben incluir al menos 3 opiniones independientes, con un grado de incertidumbre indicado cuando se observe la percepción de la luz por LP. El seguimiento es obligatorio y se debe usar lenguaje diagnóstico. Se deben evitar los absolutos. Se recomienda la formación en antibióticos para los oftalmólogos pediátricos. Se debe evitar equiparar las funciones de cuidado con la incompetencia. Fomentar modelos de colaboración entre cuidadores y hospitales basados en el consentimiento y la objetividad. Richard leyó cada línea en voz alta, con los ojos húmedos. Isabella no vitoreó, exhaló profundamente. Lo correcto había llegado antes de que los chicos perdieran más tiempo valioso. Al día siguiente, una modesta rueda de prensa en el vestíbulo del hospital, sin escenario, sin fondo brillante, solo sillas y un micrófono compartido. Una joven madre sostenía a su hija con la voz temblorosa. Ayer, señaló un rayo de sol en la pared. Un padre canoso habló con sencillez. No quiero demandar a nadie. Solo quiero volver a preguntar la pregunta que ignoraron. Cuando fue su turno, Isabella habló brevemente. El trabajo de cuidado es un trabajo especializado. Los títulos no conmueven las pupilas. La luz sí. Un reportero la presionó. Señorita Johnson, ¿cree que ser criada la hizo demasiado confiada? Ava se irritó, lista para replicar, pero Isabella sonrió. No. Ser buena oyente me hizo cuidadosa, y ser negra me enseñó a documentar. La sala se quedó en silencio por un instante, luego hubo un aplauso disperso. Esa tarde, la serie de casos de Anna recibió la aprobación condicional de una respetada revista de oftalmología. Revisar y volver a enviar con un seguimiento extendido. Anna envió un mensaje de texto al grupo, necesitamos 4 semanas más de datos. Isabella respondió con una foto de su historial de engrosamiento. La ciencia avanzaba como un reloj. Lenta, pero confiable. Al anochecer, Isabella llevó a las gemelas a Central Park para un seguimiento al aire libre. La luz del atardecer se filtraba entre los árboles, las hojas susurraban. Le pidió a Celia que trajera gorras para el deslumbramiento y eligió un camino sombreado. Iremos despacio y con cuidado,
recordó. Gabriel caminaba en medio, Michael le cogía de la mano. Señorita Isabella, susurró Michael. Puedo ver el sol y manchas en el suelo. Gabriel señaló. Y la cometa, es como un punto en movimiento. La cometa a lo lejos, una única mota brillante cortando el cielo. Isabella contuvo la respiración, le picaban los ojos. Lo estás haciendo muy bien. Si se te cansa la vista, paramos. Michael rió, deteniéndose en el momento justo. Se sentaron, bebieron agua. Richard, a unos pasos de distancia, fingió mirar su teléfono mientras se secaba los ojos. De regreso, un reportero se acercó sigilosamente. Mike bajó. Señor Hamilton, algunos dicen que solo está puliendo su imagen. Richard esbozó una leve sonrisa. Tengo edad suficiente para saber relaciones públicas. No les enseño a mis hijos a decir más oscuro cuando bloqueo un rayo de luz. La luz enseña, Isabella enseña, el Dr. Brooks enseña. La respuesta fue breve, pero, aún así, esa noche, Ava recibió una llamada de Chambers Discovery. Se programó el programa. Los registros de auditoría de la historia clínica electrónica, HCE, serán extraídos por una firma forense independiente. Malik entregó los documentos a Collins. En otro lugar, un investigador tomó fotos encubiertas de Isabella en una estación de metro, con el siguiente subtítulo: Sirvienta imprudente iluminando los ojos de un niño en el parque. Ava replicó de inmediato, publicando los registros de la sesión en el parque. La ubicación con un vídeo del perito judicial que confirmaba la seguridad. La historia falsa se desvaneció como un globo. Celia horneó pastel de manzana. Michael y Gabriel pidieron rebanadas de pan tostado, 2 piezas colocadas en charcos de sol sobre la mesa. Todos rieron. Marta trajo té, de pie, en silencio, mientras los niños jugaban. Me aprenderé la lista de reproducción de jazz, dijo medio en broma. Parecía que les gustaba la luz con el tren frío. Isabella tocó su cuaderno. Otro vínculo reconfortante. Luz y más jazz. Cerca de la medianoche, Isabella recibió un mensaje anónimo. Para o te quemarás. No entró en pánico. Se lo reenvió a Ava Malik y Dana Luis, de la CPS. Ava respondió: hemos solicitado una orden de protección. Esta noche, cierra las puertas. Dales luz a los niños. El resto es ley. Isabella dejó el teléfono y miró a los niños dormidos, cada uno agarrando una tarjeta de contraste como una banderita. Susurró: mañana contaremos los charcos de sol otra vez. Solo un poco más. Afuera, Manhattan respiraba con 1.000.000 de lucecitas. En algún lugar, Collins tecleaba correos electrónicos a altas horas de la noche. Pero aquí, en esta casa, la luz tenía un nombre, un horario, pruebas, aliados y 2 niños que acababan de aprender una palabra nueva: charcos de sol. Mañana, el tribunal haría su parte. Esta noche, la luz ya había hecho lo suyo, suave, constante, duradera. La mañana de la primera declaración, el horario de luz latía con firmeza como el propio latido del corazón de la casa. Gabriel estaba de pie junto a la ventana, con la yema del dedo apoyada en el borde de la cortina. Puedo ver que la nube se movía. Michael inclinó la cara hacia el rayo de sol que se reflejaba en una maceta. Isabella sonrió. Si estás cansado, di para. Ambos chicos asintieron. Antes de irse, Richard se agachó a la altura de los ojos. Ya lo has hecho. Lo valiente. El resto es para los adultos. En la oficina acristalada de Ava Reynolds y Malik Carter, la sala de conferencias parecía un campo de batalla diseñado con precisión. Imágenes de agua, una grabadora, una línea de tiempo pegada en la pared. Al otro lado de la señal estaba el Dr. Henry Collins. Había elegido el testimonio remoto con su abogado sentado a su lado. Ava abrió, amable pero aguda. Procederemos cronológicamente. La nota neonatal firmada por usted. Posible percepción de la luz a investigar. Por favor, confirme. Collins se aclaró la garganta. Esa fue una sugerencia inicial, no concluyente. Malik movió un documento digital por la pantalla. Luego, la lista de problemas cambió a ceguera cortical total sin referencia a el LP. ¿Quién hizo ese cambio? Collins. Consolidamos las notas para evitar confusiones. Mick sonrió levemente, con total compasión, por la simplicidad. Pero LMR tiene un registro de auditoría. Registra cada acción, ID de usuario, marca de tiempo, campo editado. Aquí dice usuario H. Collins, 28 de marzo, 10:42. Línea de LP eliminada de la evaluación. Al día siguiente, se añadió un total de 11:07. ¿Quieres revisar tu respuesta? Un silencio extraño. El abogado de Collins intervino. Mi cliente no recuerda cada tecla pulsada de hace 7 años. Ava no alzó la voz. El registro de auditoría lo recuerda por él. Reprodujo el vídeo de la denunciante de Olivia Park, enfermera registrada. Nos dijeron verbalmente: no confundan a los padres con la cadena de custodia. Que sea simple. Total. El abogado objetó. Rumores.
Ava proyectó con calma los correos internos que Olivia había entregado bajo la cadena de custodia. Asunto: banderas de la cadena de custodia. PADES. Política de comunicación. Remitente: supervisor CCH Collins. Collins bajó la mirada, con la mandíbula crispada. Entonces llegó el turno de Isabella. El abogado de Collins deslizó la pregunta como un cuchillo. ¿Tienes algún título médico? Isabella miró directamente a la cámara. Tengo 2 hijos que notan que paran cuando están cansados y un conjunto de datos que muestra respuestas repetidas a estímulos suaves. La parte médica está a cargo del Dr. Brooks, añadió Malik, y el perito judicial designado por el tribunal confirmó que todas las sesiones son seguras. Presentó la última revisión. La latencia promedio de giro de cabeza disminuyó de aproximadamente 550 milisegundos a aproximadamente 420 milisegundos. La resistencia aumentó de 4 minutos a 7 u 8. La ansiedad se estabilizó del 1 al 2 de mayo. Al mediodía, Ava pidió un descanso. Richard salió al balcón, respirando hondo. Al otro lado de la calle, una valla publicitaria resonaba. Empleada doméstica imprudente. El signo de interrogación temblaba como una cuchilla. Se giró, en voz baja. No quiero un acuerdo si eso significa silencio. Ava asintió. No estamos aquí para pedir un rescate por la dignidad. Queremos órdenes de corrección, disculpas públicas, capacitación obligatoria sobre antibiogramas y supervisión independiente para todos los sospechosos casos. El dinero es solo una palanca para la ejecución de la ley. Por la tarde, se reanudó la declaración de Collins. Malik tocó el centro gris. ¿Recuerda haber usado el término ama de llaves al oponerse a las rutinas domésticas? Collins: describí su función. Malik usó la frase gente como ella. El abogado de Collins se apresuró. Objeción. Fuera de contexto. Ava reprodujo el audio de la casa de los Hamilton. La empleada debería saber cuál es su lugar. Collins se quedó paralizada, con la mirada fija en el abogado. Ava cerró. Este caso no se trata solo de diagnóstico. Se trata de cómo se usa la autoridad para reducir a otras personas. Al final del día, la bandeja de entrada de Richard sonó. Una propuesta de acuerdo de la oficina de Collins. Un pago sustancial condicionado a la no admisión de culpa. Sin comentarios de los medios. Richard reenvió el caso a Ava. Respuesta: no. Ava respondió con su propio borrador de la hoja de condiciones. Admitir el diagnóstico erróneo y el fracaso de la política con respecto a las banderas de baja visión. Disculpa pública a la familia, a Olivia Park y a las familias afectadas. Capacitación obligatoria sobre antibioterapia para todo el personal. Prohibición de lenguaje despectivo hacia los cuidadores. Creación de un fondo de luz suave, establecido por el Instituto Collins, para la estimulación visual suave en niños con baja visión. Retractación y corrección de todas las declaraciones difamatorias. Imprudente. Horario estelar. Difusión de la disculpa. Auditoría independiente de todos los registros de los últimos 7 años. Esa noche, Isabella regresó al ático. Celia puso un tazón de sopa caliente en la mesa. Marta se acercó silenciosamente. Yo grabé la lista de reproducción de jazz. A los niños les gusta Naima. Isabella sonrió. Gabriel tiró de su mano hacia la ventana. Señorita Isabella, el charco de sol se movió. Michael preparó con el pie en la mancha dorada, susurró, alto, y luego se rió de su propio control. Eso era algo que ningún titular podía borrar. Antes de acostarse, el teléfono de Isabella vibró. Un número desconocido, una amenaza. Lo reenvió inmediatamente a Ava y Dana Luis CPS. Ava respondió, la orden de protección está activa. Mañana solicitaré una extensión para que también cubra el acoso mediático. Isabella colgó el teléfono, escribiendo su última línea del día. Los registros de auditoría no mienten. La luz tampoco. A la mañana siguiente, apareció un artículo independiente en un periódico importante. El trabajo de cuidado es trabajo especializado. Citando registros en las revisiones del mástil especial. Entrevistando a otras familias cuyas notas de LP habían sido pasadas por alto. La última línea: la ciencia no desdeña a quienes recopilan los datos, siempre que midan, registren y respeten. La opinión pública se desvió un poco de la cuestión de la empleada doméstica contra el médico a los datos. Contra el prejuicio. El tribunal fijó una fecha para el juicio por responsabilidad civil. Collins cambió de estrategia y filtró un generoso acuerdo que fue rechazado. Richard respondió en línea con una sola línea: no necesitamos generosidad, necesitamos lo correcto. Y en la casa con vistas a Central Park, lo correcto crecía milímetro a milímetro de luz cada día. La sala del tribunal civil estaba abarrotada. Del lado de la defensa se sentaron Collins, representantes de la clínica y su equipo de abogados. Del lado del demandante, la familia Hamilton, junto con otras 3 familias que habían intervenido en el caso. Se prepararon las sillas de los testigos para que la doctora Anna Brooks, la enfermera Olivia Park,
la perita judicial y Dana Lewis testificarán sobre la seguridad infantil. El juez dio entrada a Ava, quien golpeó 3 veces la sesión abierta. Ava comenzó sin florituras. Esta no es una demanda contra la ciencia. Es una demanda que exige que la ciencia se haga correctamente y que las personas sean tratadas con dignidad. Presentó la cronología con los registros de auditoría, cuando se registró la prueba de la función pulmonar, cuando se borró de la evaluación y cuando apareció la palabra total. Proyectó el correo electrónico, no confundan a los padres. Malik continuó la conversación con clips. El rayo de luz. Los chicos diciendo más oscuro. La sala del tribunal contuvo la respiración mientras el perito judicial explicaba. Si esto fuera aleatorio, no veríamos disminuciones tan consistentes en la latencia. Luego vino la doctora Brooks. Tranquila, testificó. PLR positivo. Bien. N positivo, ondas VP, umbrales FSD. Todos. Apoyo a la visión funcional en torno al 30%. Prescribieron rutinas suaves en casa con el consentimiento del niño. El abogado de Collins intentó darle vueltas. Doctor, ¿usted aprueba que una empleada doméstica dirija un programa en casa? Anna lo miró fijamente. Yo apruebo a cuidadores capacitados para seguir un plan clínico y registrar objetivamente. Los títulos no mueven las pupilas. La luz sí. Olivia Park subió al estrado con manos temblorosas. Ava preguntó en voz baja, ¿tiene miedo? Olivia sonrió con tristeza. Sí, pero le temo más al silencio. Habló de la política de simplificación, dejando de lado las notas de LP con. No confunda a los padres con los niños que se estremecen bajo luces fuertes. El abogado de Collins atacó sus motivos. Olivia levantó una carta de oferta de trabajo de otro hospital, citando sus preocupaciones éticas. No perdí mi trabajo. Me habría quitado el sueño si no hubiera hablado. Cuando Isabella subió al estrado, la sala se transformó. Se mantuvo erguida, con la mirada tranquila. Soy una mujer de color que ha trabajado en el cuidado de la salud durante años. No curo enfermedades. Escucho y grabo. Enseño a los niños a decir alto. Abrí una rendija en la cortina y dejé que la ciencia hiciera el resto. El abogado de Collins soltó. ¿Se da cuenta de que solo es un disparate? El juez golpeó el garrote. Abogado, basta. El jurado deliberó sorprendentemente rápido. Al regresar, los 4 se presentaron por diagnóstico erróneo negligente. Responsables por un patrón sistémico y una práctica que causaron daño. Responsable por difamación y perjuicio contra Isabella. Reparaciones responsables, compensatorias y punitivos daños suficientes para disuadir. Además de órdenes de corrección pública y capacitación obligatoria contra la influenza. El juez añadió órdenes de justicia especial. Auditoría independiente de 7 años de registros con resumen público. Creación del fondo de luz suave establecido por los acusados para apoyar la visión suave. La estimulación y capacitación para cuidadores. La Junta Médica Estatal emitirá nuevos protocolos de LP. Sin lenguaje absoluto donde persiste la incertidumbre. Al menos 3 opiniones independientes para el diagnóstico de ceguera congénita. Capacitación obligatoria contra la influenza. Un suspiro colectivo resonó en la sala. Collins se desplomó en su silla. Richard agarró la mano de Isabella con fuerza. Ava y Malik intercambiaron una mirada que decía sin palabras, esta vez lo correcto. Semanas después, la televisión en horario de máxima audiencia emitió una corrección. Nos disculpamos con la señora Isabella Johnson por la cobertura injusta. Nos disculpamos con la familia y la comunidad de cuidadores. Retractamos la frase, criada imprudente. Bajo esa pantalla, Michael y Gabriel dibujaron marcadores sobre papel. Papá, quiero dibujar los charcos de sol, dijo Gabriel. Michael añadió, y el punto de la cometa. Dibujaron una familia de 4 bajo una estrella del cielo con suaves rayos. Richard se apoyó en el umbral de la puerta, sonriendo, una sonrisa ausente durante 7 años. Que ahora llegó para quedarse. La revista de oftalmología pediátrica y estrabismo envió un correo electrónico aceptado para la serie de casos de Anna con imágenes de registro y gráficos maestros especiales. El artículo fue cerrado. Las colaboraciones entre clínicas de atención basadas en el consentimiento y los datos pueden restaurar no solo la función, sino también la confianza. La Junta Médica Estatal publicó los nuevos protocolos de LP con módulos obligatorios de antibióticos. Olivia Park recibió una mención por su ética en la práctica. En la entrada de la escuela, el equipo del IEP-44 se reunió con la familia. El asesor especial propuso un plan 504 con luz. Escritorio cerca de una ventana con cortina. Papel de alto contraste. Los profesores usan objetos grandes al demostrar una sesión semanal de orientación y movilidad. El profesor sonrió. Empezaremos con una luz tenue. Michael levantó la mano tímidamente. Puedo distinguir entre más brillante y más oscuro. Gabriel agitó un marcador y puedo encontrar la cometa afuera. La sala estalló en risas. Ese fin de semana,
La familia se reunió en Central Park. Celia trajo pastel de manzana, Marta trajo agua y un pequeño altavoz que reproducía música. Isabella extendió una manta, colocando tarjetas de contraste junto a juguetes sonoros, que ya no eran experimentos, sino que cobraban vida. Richard se recostó, contemplando la ciudad a través de los árboles. Él se volvió hacia Isabella, en voz baja, sin pretensiones. Quédate con nosotros, no solo como coordinador, como familia. Isabella hizo una pausa, con los ojos húmedos. Estoy aquí. La luz de la tarde se derramaba como caramelo sobre el césped. Gabriel corría persiguiendo los puntos de las cometas. Michael se detuvo cuando se le cansó la vista, susurró. Luego rió y siguió adelante. Más lejos, una joven madre se acercó con un niño en brazos. Señorita Johnson, mi hijo también convirtió su rostro en un rayo de sol. Isabella se arrodilló y tocó suavemente el hombro del niño. La luz puede ser suave. La madre asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por hacer que el mundo lo dijera en voz alta. Cayó la noche, el ático quedó en silencio. Sobre la mesa había una invitación de la APOS, en honor a Michael y Gabriel, con el premio a embajadores comunitarios por inspirar cambios en los protocolos de diagnóstico de LP. Junto a ella, los documentos de constitución del Fondo de Luz Suave. Su primera subvención se destinaba a una clínica suburbana para reemplazar lámparas fuertes por lámparas suaves. Isabella cerró su cuaderno, ahora un recuerdo. Su última línea, tan pequeña que solo podía ser para ella misma. La ciencia no odia las manos negras. El prejuicio sí. Cuando la ciencia habla, el prejuicio se encoge. Dejó el bolígrafo. En la habitación de al lado, los chicos susurraban en sueños. El sol se cubría de cometas y la ciudad, después de todas sus tormentas, respiraba millones de luces suaves, suficientes para cualquiera lo suficientemente valiente como para abrir una cortina. La historia concluye con el regreso de una luz suave, pero también con algo aún más poderoso, la confianza y la justicia restauradas. Sin embargo, la verdadera lección trasciende las paredes de esta casa. ¿Hasta qué punto somos capaces de cuestionar lo que nos dicen las voces de autoridad? ¿Te atreverías a desafiar un diagnóstico, una etiqueta, una condena impuesta? ¿Y si la verdad estuviera oculta a plena vista, esperando solo que alguien hiciera la pregunta correcta? Isabella se atrevió, y en ese acto cambió el destino de 2 niños y de toda una familia. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, no olvides darle al me gusta, compartirla y suscribirte para más relatos que no solo emocionan, sino que también nos invitan a reflexionar. Activa la campanita de notificaciones, porque lo que viene, te hará cuestionarlo todo.